muchas gracias por invitarme. Desde ya después de escuchar a las personas, a los miembros que hablaron, es altamente complejo definir cómo funciona esta enfermedad, entendiendo que es una enfermedad familiar, y que esta enfermedad familiar involucra al alcohólico, involucra a la persona que convive e involucra a los hijos, y que cada uno de ellos genera una patología o una problemática en particular. Creo que muchas personas me conocen, yo soy psicólogo, psicoanalista, especialista en adicciones, bueno, etcétera. Les voy a leer algo cortito que siempre me impresionó y ahora les digo de quién es. ¿Qué dice? Se dice a menudo que los AA nos interesamos únicamente en el alcoholismo. Esto no es cierto. Tenemos que superar la vivida para seguir viviendo. Pero todo aquel que conozca de primera mano la personalidad del alcohólico sabe que ningún verdadero borracho deja de beber completamente a no ser que experimente un profundo cambio de su personalidad. Esto lo dice nada más ni nada menos que Bill W. Yo creo que esta definición no solamente se aplica al alcohólico, sino que se aplica al familiar y se aplica al hijo. Es decir, si no hay un profundo cambio completo de la personalidad, no hay recuperación. ¿Cambio en qué sentido? Cambio en un sentido emocional, psicológico, afectivo, social, físico, etc. Es decir, esto que ya decía Bill W., que lo aplicaba solamente al alcohólico, hoy sabemos que es aplicable también al codependiente, a tal punto que la codependencia hoy dentro de la psiquiatría está ubicada como un trastorno de la personalidad, es decir, por primera vez en la historia ha entrado como una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Por eso vamos a ir de a poco. No sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, llegaremos a donde podamos llegar. Vamos a empezar un poquito por el alcohólico brevemente. Yo escuchaba al compañero y uno podía rápidamente ver tres cosas, ¿no? La enfermedad del alcohólico, propiamente dicha, uno lo que observa es que hay un profundo dolor, un profundo vacío, una profunda falta de sentido y una desconexión absoluta de sí mismo. Después vamos a hacer un pequeño desarrollo sobre eso. Creo que el muchacho que estaba hablando lo describía perfectamente, ¿no? Y yo agregaría una desligadura, ¿sí?, de la pulsión. Es decir, hay como una desligadura de la pulsión de vida, es decir, empieza a actuar solamente la pulsión de muerte, empieza, como a tomar un camino ligado a la autodestructividad, y el alcohólico, hasta que no puede parar, esa pulsión va haciendo lo que quiere con el propio enfermo alcohólico. Por lo tanto, podríamos decir que un alcohólico ¿de qué sufre? Mucho dolor emocional, mucho vacío existencial, de mucha espiritualidad y de mucha falta de construcción de un mundo interno. Un paciente me decía en una sesión, hablamos de que él había vivido todo para el afuera, para lo externo. Entonces yo le decía, ¿usted sabe lo que es un mundo interior? Él me decía, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es un mundo interior? Imagínense lo que significa para un sujeto, para un ser humano, no tener desarrollado un mundo interior, con todo lo que eso significa. Por supuesto que si no hay un mundo interior, eso hay que llenarlo de alguna manera. Muchas veces una de las maneras de llenar eso se llena a través del alcohol. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades del alcohol? Básicamente y estructuralmente es analgésico, anestésico, desinhibidor y depresor del sistema nervioso central. Si la tenemos que resumir en una sola característica, lo que hace es un calmador, calma el dolor, calma el vacío, calma la sensación de malestar. Ahora bien, como lo decía el muchacho que habló recién, eso es algo momentáneo, es algo que le permite a la persona avanzar muy poquito, es algo que lo mete en una situación altamente compleja, es algo completamente falso. ¿Por qué? Porque justamente ese vacío, esa desestructuración interna, esa falta en ser, es decir, hay algo del orden del ser que no se está jugando dentro de la personalidad del alcohólico. Es decir, si pensamos en el ser y la nada, podríamos pensar que el alcohólico lo que vive es la nada, ¿no? Esa sensación de que internamente no tiene nada, solo dolor. Por lo tanto, ahí lo que empezamos a ver es que la enfermedad, insisto, enfermedad familiar, y vamos a ver que hay muchas conexiones entre el alcohólico, el codependiente. El hijo es algo diferente,
¿Por qué? Porque comparten muchas cosas el alcohólico y el codependiente que después vamos a ir viendo. Pero este vacío existencial, algunos autores lo llaman la falta básica, otros autores lo llaman la desestructuración fantasmática. Cada autor le va a encontrar un nombre distinto, pero en el fondo hablamos de un vacío interior. Podríamos decir vacío de amor, vacío de sentido, vacío de espiritualidad. Entonces, vemos que el alcohólico tiene todo este sufrimiento. Como decía la persona que hablaba recién, no es que el alcohólico toma porque es divertido. El alcohólico toma porque tiene un dolor fenomenal y porque necesita calmarse de eso. No es que es una cosa divertida en la enfermedad del alcoholismo, todo lo contrario. Por eso hoy se piensa como una enfermedad multidimensional. ¿Qué significa? Que tiene muchas dimensiones. Tiene dimensiones físicas, tiene dimensiones espirituales, tiene dimensiones sociales, tiene dimensiones de todo tipo. Es más, históricamente se pensó que lo que determinaba mucho las enfermedades de este tipo era la cuestión genética, ¿no? Anteriormente se decía que los genes determinaban esto. Y a la gran cantidad de genes que tenemos, ¿sí?, se los llamaba genes basura. Y el resto eran los genes que determinaban una personalidad. Hoy se sabe que es justamente al revés. Solo el 2% de la cuestión genética determina algunas cuestiones, como por ejemplo el color de los ojos, el color de la piel, solo es un 2%. El 95% de los que se denominaban genes basura son los que van armando nuestra personalidad en relación al ambiente en el cual uno se desarrolla. ¿Qué significa? Que esta no es una enfermedad genética, ¿sí? No, es una enfermedad que se va construyendo con un montón de cuestiones, con cuestiones personales, con cuestiones ambientales, con cuestiones de familia, ¿no? O sea, es mucho más complejo de lo que se pensaba. Ahora bien, si el alcohólico tiene este vacío profundamente existencial, de alguna manera, ¿qué es lo que termina haciendo? Intenta armar un mecanismo compensatorio. Entonces, ¿eso cómo lo compensa? ¿Sí? Esa sensación deficitaria que siente en su interior, eso que Adler llamaría ese complejo de inferioridad, eso que muchos autores podrían denominar esa falta de ser. ¿Cómo la compensa el alcohólico? Bueno, el alcohólico se pone omnipotente, soberbio, cree que siempre tiene razón, todos los demás están equivocados, arma lo que se denomina una realidad alternativa, una realidad paralela, donde el único que entiende esa realidad es él y todos están absolutamente equivocados. Es decir, ese mecanismo compensatorio que utiliza para poder vivir no es ni más ni menos que una compensación de su déficit. Podríamos decir, cuanto mayor es la inferioridad o el déficit interno que siente esa persona, o el vacío existencial, o esa falta en ser, o algunos autores también la llaman esa falta de confianza básica, cuanto eso es mayor, uno ve, ¿no?, en la formación del yo, en lo que uno ve absolutamente todo lo contrario. Una persona que aparece como omnipotente, soberbia, que sabe, que eso lo que representa es ni más ni menos que su debilidad. Por eso siempre decimos que los alcohólicos lo que terminan armando es un falso self, una personalidad falsa, un personaje, ¿no? Algo que realmente no son, porque lo que son es ese dolor emocional. Entonces, muchas veces para poder sacar al alcohólico de ese lugar, lo que hay que trabajar es, o lo que hay que extraer es la persona que hay dentro de ese alcohólico, ayudarlo a trabajar, a construir dentro de ese vacío existencial, que requiere un gran trabajo interior, justamente para que empiece a generar un mundo interno y para que empiece a salir del dolor y el malestar. Puede hablar horas digamos, de lo que le pasa a un alcohólico, pero pasemos rápidamente al familiar. ¿Qué persona se puede contactar, hombre, mujer, no hablemos de género, independientemente, con un alcohólico? Podemos pensar que una persona que está absolutamente saludable, serena, tranquila, que tiene intimidad emocional, que sabe lo que quiere, que está conectada con su deseo, que está conectada con su bienestar, ¿va a entablar un vínculo con un alcohólico? Claramente no, claramente no. La persona que se va a vincular con un alcohólico
también es una persona que viene con un gran dolor emocional, con un gran sentimiento de culpabilidad, con una enorme necesidad de control, con un montón de características que van a hacer que justamente vaya a intentar tapar con este otro su dolor emocional. Entonces, fíjense algo llamativo. Dijimos que el alcohólico tenía un dolor emocional estructural que lo llenaba con el alcohol. Pero si nosotros vamos a la esposa, al esposo o la pareja, quien sea, el alcohólico, ¿sí?, nos encontramos que también tiene un enorme y un profundo dolor emocional, que tiene una enorme y profundo falta de sentido, que tiene una enorme sensación de necesitar a un otro, no de desear a un otro. Después podríamos trabajar la diferencia entre necesidad y demanda y deseo. Acá solo hablamos de necesidad, es yo te necesito, no es yo te deseo. En esa necesidad y en ese encuentro, si ustedes se lo ponen a pensar y pensamos en términos matemáticos, podríamos decir, un vacío más otro vacío dan dos vacíos. Entonces, el encuentro de una persona que está padeciendo la enfermedad del alcoholismo con su partener, lejos de lograr una cuestión ligada a, podríamos decir, una intimidad emocional, una intimidad sexual, un proyecto en común, un desarrollo equilibrado entre dos personas, en realidad con lo que vamos a encontrar es con dos personas que están altamente necesitadas y que una intenta tapar su dolor con el alcohol y la otra intenta tapar su dolor con el alcohólico. Y acá empezamos a ver que hay muchas similitudes entre el alcohólico y el codependiente. ¿Por qué? Porque en los dos hay dolor, porque en los dos hay angustia, porque en los dos hay desesperación, porque en los dos pasan un montón de cosas. Por eso hablamos de enfermedad familiar, ¿sí? El hijo, después lo vamos a ver, es una cosa completamente distinta, porque el hijo, a diferencia de una pareja alcohólica, no elige a los padres. Entonces, al no elegir a los padres, está, podríamos decir, en una desventaja en relación a quien elige una pareja alcohólica. El hijo tiene un padre y ese padre alcohólico o no alcohólico, bueno o malo, va a ser ese y va a ser siempre ese. No puede decir, bueno, yo ahora me busco otro padre, digamos. Entonces, el codependiente o la persona, el partener del alcohólico, también es una persona sumamente necesitada, angustiada y desvalida, y que cree que va a encontrar en ese otro lo que no encuentra en sí misma. En los dos casos, lo que vemos es que hay, podríamos pensar, una desestructuración de esa personalidad. Les adelanto algo para pensar. Hay autores clásicos y hay algunos otros autores que también son clásicos que van un poco más allá, que articulan, la parte, netamente psicológica o psiquiátrica con la parte espiritual. Los autores más clásicos hablan que la personalidad tiene tres estratos: una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. Hay autores que se han animado a ir un poco más allá, y esto se lo digo para que después lo vayamos pensando, como por ejemplo puede ser Jung, Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud, que él plantea, además de estos tres sistemas, consciente, preconsciente, inconsciente, un cuarto lugar al cual él lo va a llamar el sí mismo. El sí mismo en Jung tiene mucho que ver con lo que se trabaja en los pasos, tanto de AA como de Al-Anon, que es un poder superior. En Jung, el concepto de sí mismo tendría que ver con que hay una instancia superior, que él la pone dentro del aparato psíquico, pero no importa dónde esté, ¿sí?, que sería como un equivalente a el sí mismo, al ser, a Dios, al absoluto, al universo, lo que ustedes quieran. Entonces los autores clásicos no van por ahí, sino que plantean estas instancias de la personalidad. Hay otros autores como Jung que plantean y están más en consonancia con lo que serían los programas 12 pasos, que podemos hacer algunas articulaciones. Volviendo al tema del familiar y de la familia, podríamos pensarlo así. El alcohólico mira la botella, el partener mira al alcohólico, los hijos miran esa situación. Conclusión, nadie se mira a sí mismo. No hay una construcción de sí mismo, no hay una construcción del ser. ¿Por qué? Porque todo está para afuera, no está para adentro.
no hay construcción de un mundo interno. A un sujeto, ¿qué es lo que lo termina sosteniendo? Lo interno o lo externo. En primer lugar es la construcción de su mundo interno. Si no hay mundo interno, no hay absolutamente nada. Uno cuando ve a veces en alcohólicos o en familiares que hacen depresiones fenomenales, uno lo que se encuentra es que no hay un mundo interno. Al no haber un mundo interno hay como una caída, como una catástrofe fenomenal en esa personalidad, porque no tiene dónde agarrarse. Pues si no hay mundo interno, uno no se puede agarrar de algo externo. ¿Cómo son estas familias? Estas familias tienen características muy particulares. Son familias donde lo que predomina es la incomunicación, lo que predomina es el control, lo que predomina es el aislamiento. De hecho, alcoholismo significa alcohol, ismo viene de isla, es decir, que cada uno de los integrantes está aislado, no hay intimidad emocional. En muchos casos esto no se habla, por lo menos yo hace 35 años que soy psicoanalista, o sea que vi de todo. En la gran cantidad de casos que uno ve, en muchos casos hay abuso sexual, hay abuso de todo tipo en esta familia, hay abuso verbal, hay abuso sexual, hay abuso emocional, ¿sí? Justamente por ese profundo desconocimiento de sí mismo. Son familias donde no se puede intimar, donde no hay una intimidad emocional, absolutamente resistentes al cambio. El cambio siempre es vivido como algo que perturba al sistema. ¿Por qué? Porque las pautas, las normas, lo que se debe cumplir es estrictamente rígido, son estructuras absolutamente rígidas, por eso el cambio es realmente complejo, ¿no? Tanto para el alcohólico, para el familiar, ni hablar para los hijos. Entonces, estas familias tienen estas características y se estructuran en este formato. Y lo que predomina es la tensión, la ansiedad, el malestar, la obsesión, el control y la culpa. Ahora bien, pensemos un poco en los hijos, porque yo siempre digo que los hijos tienen como otro rol o otra característica. Los hijos los podríamos caracterizar como paradependientes. ¿Qué significa esto? Que son parecidos a, pero que no son. Es decir, son parecidos al alcohólico y al familiar, porque por todo lo que significan los fenómenos de identificación. La identificación, hay diferentes tipos de identificación, identificación primaria, secundaria, masiva, que es cómo yo me vinculo con el otro. Es decir, cómo yo voy a armar mi personalidad siempre en función de un otro. No es que la personalidad se crea de la nada o la personalidad es genética. No, la personalidad se va creando, armando y preformando en relación al contacto que yo voy teniendo con el otro. Esto es tan así que muchas personas actúan o piensan de acuerdo a como fueron pensadas por sus padres, ¿no? La importancia de la estructuración de la familia tiene que ver con esto, de cómo ese otro me miró, de cómo ese otro me contuvo, de cómo ese otro me tocó, de cómo ese otro me pensó, si me pensó con amor. Predominantemente lo que sufren los hijos es de algo que se llama TAG. El TAG es un trastorno de ansiedad generalizado. Yo me he dedicado a trabajar con hijos que tienen padres con patologías duales. ¿Qué significa? Son hijos que tienen padres que son adictos y a su vez tienen un problema psiquiátrico, ¿no? Que en general no me metí en ese tema, pero cuando hay alcoholismo suele haber una estructura de personalidad de base. Hoy no me voy a meter en eso. Pero todos los hijos de alcohólicos padecen de un trastorno de ansiedad generalizado. La ansiedad genera dos tipos de enfermedades, o psíquicas o físicas. Dentro de las psíquicas pueden ser fobias evolutivas, fobias estructurales, trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera. Y dentro de las enfermedades orgánicas, todo lo que son las enfermedades psicosomáticas, las que ustedes quieran. Y básicamente tienen tres dificultades: la capacidad de amar y ser amados, dificultades en lo que tiene que ver con lo vocacional, laboral, económico, y en casi todos los casos problemas en la identificación sexual, dificultades en una construcción de su sexualidad. Y además tienen 6 o 7 características que son comunes: no confiar, no sentir, no hablar, obsesión, control, culpa y aislamiento. Hay un autor que ahora voy a tener la suerte de hablar con él en Inglaterra, que se llama Thomas Sarmac, que hizo una comparación entre los hijos de alcohólicos y los hijos que tuvieron padres que estuvieron en el holocausto nazi.
Y lo que descubrió este autor es que los síntomas fenomenológicos que generan tanto unos como otros son absolutamente similares. Es como si todos padecieran de una neurosis traumática, tanto los hijos que estuvieron con padres en el holocausto nazi como los hijos de alcohólicos. Tienen características similares. Vamos unos minutos al tema de la solución, ¿sí? Porque si no nos quedamos en todo el problema. ¿Qué me demostró a mí mi experiencia en cuanto a la solución? No hay ninguna solución mágica, de ninguna índole. Cuando uno ataca este tipo de enfermedades en el familiar, en el alcohólico o en el hijo, tiene que ir por todo, tiene que atacarlas desde todos los ángulos. Tiene que atacarla, digamos, son fundamentales los grupos de 12 pasos como un pilar de la recuperación, porque trabajan los aspectos preconscientes, conscientes. En el mundo no se piensa que no exista un programa de 12 pasos. Es fundamental muchas veces un tratamiento terapéutico porque es la única forma de llegar a los conflictos inconscientes. En muchos casos hay desbalance de tipo neuroquímicos o psiconeuroendocrinológicos, en los cuales no me quise ni meter, por lo tanto se necesitan determinadas sustancias para balancear la dopamina, el neocortisol, un montón de sustancias que están desbalanceadas. Hoy se ha corroborado que todo lo que tiene que ver con las cuestiones ligadas a bajar la ansiedad, como la meditación, el mindfulness, son altamente significativos y buenos. También existe algo que se llaman los biohacks, que no me voy a meter en ese tema, es imposible, que también ayuda a decir, uno tiene que tomar a la enfermedad en todos sus sentidos. Otra parte que es absolutamente fundamental y clave es trabajar algún tipo de espiritualidad, la que sea, la que la persona le haga bien. Es decir, ahí vemos que trabajamos con el grupo, trabajamos con terapeutas, trabajamos con psiquiatras, trabajamos con un desarrollo espiritual, Lo que yo he visto es que los cambios son posibles en tanto en cuanto una persona encara un proceso de recuperación teniendo en cuenta todas estas cosas. Cuando uno solamente toma una cosa, es como si uno dijera, bueno, esto se va a curar con un buen tratamiento terapéutico. Mentira, no pasa. Con un buen tratamiento psiquiátrico, no pasa. Solamente con el grupo, no pasa. Hay que tomar a la enfermedad en todas sus dimensiones. Si es que vamos a querer hacer un cambio de verdad. Uno ve gente que parece que quiere cambiar y nunca cambia. Entonces, bueno, evidentemente algo está pasando ahí. Alguien me podría preguntar, bueno, usted en su experiencia de más de 35 años profesional en el tema, ¿ha visto cambios profundos? Por supuesto que sí. Siempre y cuando la enfermedad es tomada en serio y tomada en todas sus dimensiones. Estamos en una era de alta complejidad. Estamos en una era de la inteligencia artificial. Hay una empresa en Estados Unidos que le paga a la gente para escanearle el iris. ¿Saben cuál es el objetivo? Ellos ya saben que en algún momento van a tener que distinguir a través del iris a un hombre de una máquina. Entonces, lo que está pasando es que en vez de ir para adentro estamos yendo para afuera. Ahí tenemos un problema fenomenal. De el profundo trastorno narcisista que uno ve dentro de lo social y la fragmentación que uno ve en relación a las relaciones de objeto. Entonces, este es el camino al revés, es para adentro, no hay otra opción. Y para adentro implica construir ese mundo interno, implica enlazar esa pulsión de vida y poder de alguna manera relanzar esa pulsión de vida, apaciguar, calmar o desarticular esa pulsión de muerte y conectarse con lo que algunos autores de la antigüedad llamaban la importancia de vivir, cosa que hoy está muy bastardeada. Así que bueno, muchas gracias por escucharme.